Gracias. Bueno, vamos a arrancar haciendo la lectura del ejercicio. Como venimos viendo en las últimas clases de lo que es la parte práctica de revisión analítica, los ejercicios arrancan para detectar puntos débiles y puntos fuertes de control interno, y después pasa a lo que es propiamente dicho, lo que es la revisión analítica. Vamos a arrancar con la lectura y fui marcando aquellos puntos débiles y fuertes que detecto del enunciado, y vamos a ir explicando por qué lo hemos marcado como un punto débil o un punto fuerte. Bueno, el caso práctico es Abrigate S.A. El tema que nos toca de práctica es revisión analítica, y el enunciado comienza de la siguiente forma. La empresa Abrigate S.A. se dedica a la producción de hilados de lana, confección y comercialización de tejidos de punto para abrigo. Posee una planta en la provincia de Tierra del Fuego, donde goza de exenciones a los impuestos nacionales, y posee las oficinas de administración y de venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mayores ventas se producen en el periodo comprendido entre los meses de abril-agosto, en la temporada invernal. Las ventas se orientan principalmente al mercado local, destinando solo un 20% al exterior. La empresa produce hilados de lana con escaso valor agregado y margen de utilidad, con el que confecciona tejidos de alta calidad y aceptación en el mercado. La empresa encara una fuerte expansión de su producción para ganar posicionamiento en el mercado local. Sin embargo, los accionistas no están dispuestos a reinvertir las ganancias obtenidas en la empresa, con lo que resulta necesario recurrir a fondos bancarios o de terceros. La fecha de cierre de su ejercicio económico anual es el 31 de diciembre de cada año, deseando preparar un estado contable intermedio al 31 de marzo. La composición del stock al cierre anual, estacionalmente, se compone principalmente de hilados o lana sin procesar. En cambio, al 31 de marzo, el stock de materia prima disminuye, aumentando el de productos terminados, tejidos y confecciones. La empresa no realiza un inventario físico al final del trimestre, considerando confiable el stock surgido del sistema automatizado de inventario y control de la producción, avalado por las pequeñas diferencias surgidas del inventario realizado el 31 de diciembre, en el que intervino auditoría. La actividad de la compañía está alcanzada por el impuesto a los ingresos brutos a una alícuota del 3% sobre las ventas. Dicha tasa no ha tenido variaciones desde el cierre anual. Los sueldos brutos mensuales ascienden a 100.000 pesos y las cargas sociales son el 30%. Como consecuencia de la baja de ventas ocurridas durante la temporada 2010, el directorio ha dispuesto una serie de medidas para la nueva temporada. En el mes de febrero ha invertido en la compra de una maquinaria de última tecnología por 4 millones, capaz de realizar nuevos tejidos aún no incorporados al mercado local. Ya que no disponía de recursos suficientes, obtuvo un préstamo bancario por el valor de la máquina, una tasa del 12% anual, constituyendo una prenda con registro sobre la misma. La compañía amortiza sus bienes de uso un 10% cada año. Por otra parte, se abonaron 50.000 pesos en la reparación de una de las máquinas existentes, difiriendo su cargo a resultado de la espera del inicio de las ventas de la temporada 2012. A los efectos de asegurar la colocación de dichos nuevos tejidos, se decidió lanzar una campaña publicitaria
cuyo costo asciende a 30.000 pesos, ofreciendo las bondades de la combinación de fibras naturales y sintéticas. Dicha campaña ya está en marcha y explica el incremento de los gastos de comercialización del trimestre. Asimismo, se decidió diferir los costos incurridos en una promoción institucional iniciada el 21 de marzo, con el comienzo del otoño por 35.000 pesos. Siguiendo con la intención de incrementar el volumen de ventas, se le amplió el plazo de crédito a un número considerable de clientes locales, con lo cual se pactó un plazo de 60 días, pese que hasta ese momento existía un único plazo general de 30 días. Los pedidos de tejido por parte de los clientes locales son recepcionados por la oficina de ventas en Buenos Aires, donde se emite una nota de pedido prenumerada por triplicado. El original es enviado al depósito de Chubut para la preparación del pedido, el duplicado se envía a contaduría para la registración de la venta y la confección de la factura, archivando el triplicado en la oficina de ventas para la preparación de estadísticas. Contaduría efectúa la registración contable y prepara la factura enviando el original y el triplicado al depósito y archivando el duplicado. El depósito prepara el pedido emitiendo un remito por triplicado, actualiza el sistema de inventario e informa al cliente cuándo puede pasar a retirar su pedido. Cuando el cliente se presenta en el depósito, se le entrega el pedido, la factura original y triplicado, solicitando que firme los 3 ejemplares del remito. Entregándole el triplicado. El duplicado del remito se envía a ventas y el original queda en el depósito para su archivo, junto con la nota de pedido original. Mensualmente Contaduría emite un estado de cuentas por clientes y le envía a ventas para que gestione la cobranza. Venta reclama el pago a los clientes, quienes se presentan a pagar a la empresa. Ventas recibe los fondos y emite el recibo prenumerado por triplicado, entregando el original al cliente y el duplicado a Contaduría con los fondos recibidos y archivando el triplicado para la presentación de estadísticas de cobranza. Contaduría registra el cobro, actualizando el estado de cuentas de los clientes y envía el duplicado de recibo y los fondos al tesorero. Tesorería, además de archivar los duplicados de los recibos, deposita los valores recibidos en la cuenta corriente bancaria, recibe los extractos bancarios y prepara los presupuestos de pago y las conciliaciones bancarias. Asimismo, la compañía posee una caja de ahorro que no ha tenido movimiento en el trimestre. Bueno, de la lectura del ejercicio nos solicita 1. Enunciar los puntos fuertes y débiles de control interno. 2. Completar cálculos de variaciones verticales y horizontales. Y efectuar una revisión analítica sobre los estados contables al 31 de diciembre del 2012 y 31 de marzo de 2013. Y para cada rubro, indicar si se trata de un área crítica significativa o no. Bueno, vayamos a repasar los puntos débiles y fuertes que marqué en el enunciado y ver un poco la justificación más que nada de los puntos débiles, por qué marcamos como que son un punto débil. Bueno, el primero que marcamos es que la empresa no ha realizado un inventario al final del trimestre. En principio es un punto débil, ya que, bueno, como auditores no nos permite validar la existencia del inventario en los depósitos de la compañía. Sin embargo, también aclara que considera confiable el stock surgido del sistema automatizado del inventario y control de la producción, ya que habíamos participado del inventario en el cierre anual al 31 de diciembre. Es un poco que el sistema mitiga un poco el punto débil de la falta de toma de inventario. Después, bueno, el enunciado da una serie de datos que después nos va a servir para lo que es la revisión analítica.
Después tenemos el punto en donde dice los pedidos de tejido por parte del cliente local son recepcionados por la oficina de ventas en Buenos Aires, donde se emite la nota de pedido prenumerada por triplicado. Es decir, la recepción del pedido y la confección de una nota de pedido prenumerada lo marcamos como un punto fuerte dentro del control interno. Después el enunciado sigue diciendo, bueno, cómo el original y los duplicados y triplicados se distribuyen en las distintas áreas. Y dice, contaduría efectúa la registración contable. Ahí me detengo en este punto porque, si recuerdan en ejercicios pasados, que la venta no se registra con la nota de pedido, sino como habíamos dicho, para que la venta esté convalidada es necesario tener el remito conformado del cliente, que es cuando se entrega el producto, en este caso los hilados, los tejidos, al cliente. En ese momento es cuando corresponde registrar la venta contablemente. Por lo que vemos acá, la compañía registra sus ventas con la nota de pedido, que no es cuando se perfecciona la venta. Tengamos presente que la registración de la venta, cuando es venta de productos, se debe hacer con el remito conformado. Por eso lo marcamos como un punto débil. ¿Qué puede ser? En este caso, al registrarlo con la nota de pedido, puede ser que se esté registrando una venta que finalmente después no ocurra, o que por alguna cuestión el cliente dé baja el pedido y por lo cual no corresponde la venta y nada. Por eso, para asegurarnos que es correctamente la registración, se debe hacer con el remito conformado de parte del cliente. Después, siguiendo con el enunciado, marcamos otro punto débil, que es que arranca mensualmente con contabilidad, mete en esta cuenta y envía a ventas para que gestione la cobranza. Ventas reclama el pago, quien se presenta a pagar a la empresa. Ventas recibe los fondos y emite el recibo prenumerado por triplicado, entrega al cliente el duplicado contabilidad con los fondos recibidos y archivando el triplicado para la preparación de la estadística de cobranza. Acá marcamos que es un punto débil porque en realidad el que tendría que hacer toda la gestión de cobranzas no es venta, sino el sector de cuentas a cobrar. En este caso, no hay separación de funciones. Es decir, ventas realiza las ventas y a su vez hace la cobranza. Puede haber. Y a su vez recibe los fondos. Es decir, no hay control por oposición. Entonces, es un punto débil en el manejo administrativo o sea, de lo que es las cobranzas por parte de la compañía. Bueno, y por último, el enunciado nos dice, tesorería, además de archivar los duplicados de los recibos, deposita los valores recibidos en las cuentas corrientes bancarias, recibe los extractos bancarios y prepara los presupuestos de pagos y las conciliaciones bancarias. Acá el otro punto débil detectado es que tesorería, al recibir los fondos, no puede hacer la conciliación bancaria, porque bueno, es como que se autocontrola dentro de su misma área. En este caso, la conciliación bancaria la tuviera que hacer la parte contable para tener así un control por oposición de interés. Por eso lo marcamos como un punto débil. Bueno, estos serían los puntos débiles y fuertes detectados del enunciado. No sé si tienen alguna consulta o duda sobre los puntos que marcamos. Eh, Le doy unos segunditos por si tienen alguna consulta y si no avanzamos con lo que es la parte de la revisión analítica.
Bueno, si no hay consultas sobre la parte de control interno, pasamos a lo que es la parte de revisión analítica. Bueno, como veíamos en las clases pasadas, eh, el enunciado nos pide que, bueno, que veamos lo que son las variaciones verticales y horizontales. Para el parcial no les vamos a pedir todas, es decir, todas las variaciones por rubro, sino van a ser algunas puntuales. Y además nos pide que, bueno, que para cada rubro determinemos si es un área significativa si es un área crítica. Y si es un área crítica, justifiquemos por qué es crítica o no. Eh, Como habíamos definido por criterio de cátedra, para definir si un área es significativa, debemos ver si la variación vertical supera el 5%. Es decir, si ese rubro representa más del 5%, por ejemplo, del total del activo, por ejemplo. Para decir un ejemplo, por ejemplo, caja y banco, para este caso no sería significativo porque está por debajo del 5%. Haciendo un repaso rápido de cómo se calculaban las variaciones, eh, las variaciones verticales siempre representa el porcentaje de cada rubro sobre, en este caso, el total del activo. Y lo que vamos haciendo es, por ejemplo, para cada rubro, en este caso, si partimos de los saldos del 31/12 del 2012, tomamos el saldo de caja y lo dividimos sobre el total del activo. Eso nos da que caja representa sobre el total del activo el 1,08%. De la misma forma lo hacemos para el corte intermedio de 3 meses de marzo de 2013. La fórmula es el rubro, en este caso arrancamos con caja y banco, sobre el total del activo. Así con cada uno de los rubros vamos viendo cuál es la incidencia dentro del total del activo. En este caso, inversiones el 0,09, créditos por ventas un 17,69, otros créditos un 0,08, así con cada uno de los rubros. Y tengamos presente que al barrer todos los rubros, la totalidad como control debe ser el 100%. Para lo que es la parte de pasivos y patrimonio neto, lo hacemos de igual forma. Pasando un caso, por ejemplo, cuentas a pagar, arrancamos con el saldo de cuentas a pagar y lo dividimos por el total del pasivo y el patrimonio neto. Y eso nos indica cuánto representa cuentas a pagar del total de pasivo y patrimonio neto. En este caso, cuentas a pagar, marzo 2013 es un 17%, préstamos un 47,22%, remuneraciones un 5,34%, cargas fiscales 0,34%. Después pasamos a la parte de patrimonio, el capital representa el 1,23%, reserva legal un 0,22% y los resultados no asignados un 28,18%. De la misma forma que como hacemos con el activo, para lo que es pasivos y patrimonio neto, la totalidad de los rubros debe sumar el 100%. De esta forma calculamos lo que son las variaciones verticales. Como les decía antes, al parcial se le va a pedir que calculen algunos rubros nada más, no la totalidad. Para lo que es la variación horizontal, el cálculo siempre se hace de la siguiente forma.
Es decir, comparamos el saldo del periodo actual que estamos analizando, en este caso en marzo, menos el periodo anterior, en este caso era diciembre, dividido el periodo anterior. Eso nos da cuánto varió el rubro. En este caso, Caja y Banco a diciembre tenía 23.200 pesos y al corte de marzo tiene 34.100 pesos. Hubo un incremento en Caja y Banco de un 46,98%. Eso es lo que nos indica la variación horizontal. La variación horizontal nos indica respecto de comparar el rubro en diferentes momentos, cómo se ha incrementado y disminuido. De la misma forma hacemos con los demás rubros. Es decir, repito la fórmula. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de créditos por ventas. Tomamos los 430.880 menos los 276.200. Eso dividido los 276.200. Eso me da que créditos por venta se incrementó en un 56%. Para lo que es otros créditos corrientes, hubo una variación, un incremento menor de un 0,5. Para lo que es bienes de cambio, hubo un incremento de 167,86%. Y de esta forma lo vamos haciendo para cada rubro. En este caso, para lo que es variaciones horizontales, no se confundan. En este caso, como control, no es como las variaciones verticales que debemos controlar que, bueno, que el total de las variaciones de cada rubro lleguemos al 100. En este caso, cada variación es independiente en función de cada línea de cada rubro. En este caso, caja y banco, inversiones, créditos por ventas, bienes de uso, activos intangibles. Para lo que es pasivo y patrimonio neto, la variación horizontal se calcula de la misma forma. Veamos un ejemplo para lo que es, por ejemplo, cuentas a pagar. La fórmula es la misma. Tomamos los cuatro, en este caso, el periodo corriente, que es marzo. Tomamos 425.340 menos 320.300 dividido 320.300. Siempre el divisor es el periodo anterior. En este caso, nos indica el ratio que nos da la variación horizontal es que las cuentas por pagar al corte de marzo se incrementaron un 32,79%. Veamos una que sea una variación negativa, por ejemplo, cargas fiscales. La fórmula es la misma. Partimos de los 8.200, les restamos los 13.420, divididos los 13.420, y para este caso la variación no es negativa, como que los saldos a pagar de cargas fiscales disminuyeron un 38%. Bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre qué es variación vertical y variación horizontal para lo que es la parte patrimonial. Bueno, perfecto. Pasamos a lo que es la parte de resultados, que si bien si las fórmulas son iguales que para el cálculo de la variación patrimonial, de la variación vertical y horizontal, que en la parte patrimonial, nada más tenemos el tema de la anualización, que habíamos visto en clase pasada. Para refrescar un poco el tema, lo que tenemos. Para el caso de resultados no podemos hacer las variaciones
así con los datos que nos da el enunciado directamente, porque en este caso el ejercicio nos dice que tenemos los datos del ejercicio anual, que son 12 meses, al 31/12 del 2012, y después tenemos los datos del trimestre. Es decir, comparar los datos anuales con los del trimestre como lo da el enunciado es imposible, porque daría cualquier cosa la variación, las variaciones. En este caso, entonces, antes de encarar cualquier cálculo de variación vertical y horizontal, primero tenemos que hacer el paso previo, que es la anualización. La anualización siempre se va a dar sobre el periodo que nos están solicitando el trabajo. En este caso es una revisión trimestral a marzo, para lo cual, entonces, tomando los datos del enunciado del trimestre, debemos hacer el proceso de anualización. ¿Cómo se hace el proceso de anualización? Es tomar el saldo que nos da el enunciado en este caso. Como nos dice que son un trimestre, son 3 meses, lo que hacemos es tomar el saldo. Por ejemplo, las ventas. 873,730 lo dividimos por los 3 meses del trimestre y a eso lo multiplicamos por 12. De esa forma tenemos las ventas anualizadas. Y de la misma forma hacemos con los impuestos a los ingresos brutos, el costo y los demás ítems componentes del estado de resultado. Siempre tenemos que hacer este paso previo antes de hacer las variaciones. Si no, los ratios si arrancamos directamente sin hacer la anualización, los ratios que obtengamos van a ser erróneos. Entonces, repito la fórmula para la anualización, siempre tengamos presente que en función a los meses que nos dicen del estado especial que estamos auditando, en este caso son 3 meses, siempre es, si fuera 4 sería dividido 4, si fuera 5 dividido 5, y una vez que tenemos el valor mensual lo multiplicamos por 2. Bueno, una vez que hicimos la anualización de las cuentas de resultados, ahí recién pasamos a lo que son el cálculo de las variaciones. En el caso de lo que es estado de resultados, para la variación vertical siempre partimos que las ventas son el 100%. Y luego todos los demás componentes del estado de resultados se hacen en función de las ventas. Entonces, el cálculo de ventas es sencillo, hacemos ventas sobre ventas, en este caso los 3.360.500 sobre el mismo importe nos da el 100%. De la misma forma para el 2013. Y después lo que vamos haciendo es tomando, por ejemplo, lo vamos a hacer con los datos anualizados. Tomamos, para el caso de ingresos brutos, los 87.360 dividido los 3.494.920, que son las ventas anualizadas. Eso nos da que ingresos brutos representa sobre el total de las ventas un 2,5. ¿Cuánto representa el costo? Hacemos lo mismo. Tomamos el importe del costo, 1.817.360, dividido 3.494.920. Eso nos da que el costo es un 52% de las ventas. Para el ratio de utilidad bruta podemos hacer la sumatoria de las ventas menos ingresos brutos y costo, o hacer la fórmula. Da lo mismo. Para el resto de las partidas componentes, pues gasto de comercialización, gasto de administración, amortización, resultados, aplicamos las mismas fórmulas. Siempre es el importe, en este caso, como estamos en el periodo que nos están solicitando, que es marzo, en este caso de 2013, tomamos las ventas anualizadas y los gastos, en este caso, costos anualizados. Para este caso, para el gasto de comercialización, tomamos 419.400 dividido las ventas. Así con cada uno de los componentes.
Para lo que es el cálculo de variación horizontal es lo mismo que vimos en el cálculo patrimonial. Es decir, tengamos presente que también tenemos que hacer la variación horizontal sobre los datos anualizados. No, no nos confundamos tomando los datos no anualizados porque, bueno, ahí daría el ratio cualquier cosa. Entonces, de la misma forma como veíamos en la parte patrimonial, tomamos en este caso las ventas anualizadas, 3.494.920 menos los 3.360.500, eso dividido el periodo anterior, que son los 3.360.500. Eso nos da que las ventas incrementaron un 4%. Lo mismo lo hacemos con la otra, con ingresos brutos, nos da que bajó, que el costo bajó en comparación con el 2012, que los gastos de comercializaciones subieron, la administración también, amortización lo mismo. Los estados financieros aparentemente se mantuvieron iguales. Bueno, de esta forma, vemos lo que es las variaciones verticales y horizontales para lo que son el estado de resultado. El único tema que se adiciona para lo que es resultados es el tema de la anualización. Funciona eso, es el paso previo antes de encarar a hacer las variaciones. Bueno, no sé si sobre la parte de resultados y tema de anualización tienen alguna consulta. Si no, pasamos a ver lo que son las áreas críticas y significativas. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar ahora otro punto que nos pide el enunciado, es ver si es un área significativa y si es un área crítica. En principio es decir si es sí o no, y para los que son áreas críticas, justificar por qué es un área crítica. Bueno, en principio vamos por lo que es más fácil, lo que es determinar si es un área significativa o no. Al principio, cuando arrancamos con el tema para ver el tema de revisión analítica, les dije que como criterio de cátedras habíamos tomado la postura de que, bueno, que aquellas rubros de los estados contables que superen el 5% respecto de la variación vertical iban a ser considerados áreas significativas. Si estaban por debajo del 5%, eran no significativas. El 5% siempre pensémoslo como el periodo que estamos habitando, como el periodo actual, es decir, el periodo más reciente. El caso es 2013. En función a eso, es que vamos viendo si es un área significativa o no. Entonces, bueno, vamos viendo rubro por rubro si es significativa o no. Bueno, para el caso de caja y banco, sería no significativa, porque siempre lo comparamos con el periodo actual. 1,40 es menor al 5%, entonces es un área no significativa. Lo mismo ocurre con lo que es inversiones corrientes. Pasamos a lo que es créditos por venta. En este caso, ponemos que es un área significativa, porque 17,69 supera ampliamente el 5% que pusimos como límite. Para lo que es otros créditos, está por debajo del 5%, decimos que es no significativa, y en el cambio es significativa. Como le vuelvo a repetir, pensemos siempre mirándolo con el ejercicio actual, porque si miramos con el ejercicio anterior, que es 2,61, sería no significativa, pero siempre lo
miramos en relación al ejercicio actual. En este caso, C16 supera el 5% y se transforma en un área significativa. Bueno, lo mismo ocurre con bienes de uso. Para el caso de lo que es intangibles, está por debajo del 5%, es no significativa. Y de la misma forma hacemos con el pasivo y el patrimonio neto. Siempre vamos viendo la variación vertical del ejercicio actual, la comparamos si supera el 5, es significativa, si no supera, es no significativa. Para el caso de cuentas a pagar es significativa, préstamo lo mismo, remuneraciones igual, cargas fiscales sería no significativa, capital y reservas no, y resultados no asignados. En el caso del estado de resultado, es decir, aplicamos el mismo criterio y siempre lo comparamos con el periodo actual. En este caso, ventas va a ser siempre significativa y después vamos viendo el resto de los rubros. Ingresos brutos en este caso no, costos sí, gasto de comercialización sí, gastos de administración no, lo que es amortización de bienes de uso sí, después resultados financieros no. Bueno, eso es para determinar si un área es significativa o no. Para el otro punto que nos pide el resultado es determinar si un área es crítica o no. Para determinar si un área es crítica o no, va a depender un poco de los datos que le demos en el enunciado. En función a eso, vamos a determinar si es un área crítica o no. Y un poco está relacionado con los puntos débiles que fuimos levantando también. Así que para ese caso van a tener que estar interrelacionando los datos del enunciado con la parte numérica. En este caso, decimos que caja y banco es un área crítica. ¿Por qué levantamos que es un área crítica? Si recuerdan, habíamos levantado un punto débil que tesorería realizaba las conciliaciones bancarias. Entonces, no había control por oposición de intereses. Entonces, en el parcial lo que necesitamos es que indiquen que es un área crítica, pero hagan la justificación de por qué. Si solo ponen sí, no va a estar completo el punto. Respecto de inversiones, el enunciado no dice nada. Por ende, asumimos que es una área no crítica. Créditos por venta. Si recuerdan, habíamos levantado un punto débil también, donde nos decía que las ventas se registraban con la nota de pedido. Ya habíamos dicho que para registrar la venta se necesitaba el remito conformado. Entonces, puede haber un problema de registrar ventas no devengadas y por ende créditos que no correspondan. Por eso decimos que el crédito por ventas es un área crítica y lo justificamos porque, bueno, las ventas estaban registradas en función de la nota de pedido, cuando lo correcto es registrarla con el remito conformado. Para el caso de lo que es bienes de cambio, teníamos el tema, decimos que es crítica porque teníamos el tema de que no tomamos inventario en la fecha de corte. Si bien el enunciado nos decía que el sistema funcionaba bien, que el último conteo anual no habían surgido diferencias significativas, pero como auditores no habíamos podido participar de la toma de inventario. Por eso eh, lo consideramos como un área crítica también. Lo que es bienes de uso, observamos los ratios y si recuerdan, observamos las cifras y se recuerdan el enunciado donde indica que se había adquirido una máquina por 4 millones,
al ver el comparativo, se ve que no está reflejado, no está contabilizada la máquina. Entonces, por ende, se transforma en un área crítica. Lo mismo las amortizaciones acumuladas, porque tampoco está registrada la amortización de la maquinaria. Para lo que es activos intangibles, nos decía que se había activado una promoción institucional. Eso no es correcto. Dicha promoción debía ser registrada como un gasto y no activarse. Por eso también se transforma en un área crítica. Bueno, pasando para lo que es cuentas a pagar, no hace mención, no hay mención en el enunciado, ni tampoco hemos detectado puntos débiles que transformen al rubro en crítico. Para lo que es préstamos, se transforma en un área crítica porque la compañía había pedido un préstamo por la compra de la maquinaria. Y al observar los saldos, vemos que no están registrados los 4 millones de pesos obtenidos en el préstamo, la compra de la maquinaria. Lo que es cargas fiscales, el enunciado nos dice que la alícuota es el 3%. ¿Cómo corroboramos este punto? ¿Y por qué decimos que es un área crítica? Esto se corrobora cuando hacemos las variaciones verticales correspondientes a los ingresos brutos. Si vemos, para el 2012, el cargo del impuesto a los ingresos brutos representaba el 3% de las ventas. Cuando vamos al ejercicio que nos toca auditar, está en un ratio de 2,5. Por ende, transforma en área crítica la parte de lo que es cargas fiscales como la parte de resultados de ingresos brutos. Por eso eh, indicamos que el rubro cargas fiscales es un área crítica. Tengan presente en el parcial estos datos que no están levantando, es decir, lo que la alícuota es un dato del enunciado y surge de hacer esta relación, de ver las variaciones verticales, ver que no está de acuerdo con la alícuota que dice el enunciado y por ende nos afecta tanto la parte de cargas fiscales como la parte del estado de resultados. Lo que es el patrimonio neto, el enunciado no dice nada y asumimos que son áreas no críticas. Bueno, Una consulta. sí, decime. Quedó como área crítica los activos intangibles, las amortizaciones acumuladas, si no tenía movimiento? En realidad no quedó por el tema de la amortización, quedó por el tema. Ah, vos me decís la amortización acumulada. Claro, Y en realidad, bueno, activó algo en valor de origen y encima no lo amortizó. Igual no correspondía que lo haya activado. claro. Pero más allá de eso sería porque no lo amortizó. Claro. Como que bueno, en realidad lo que está mal es que haya activado el concepto de la promoción institucional. Eso como que pensemos que transforma todo el rubro en crítico. Ok, perfecto. Lo Generalmente en los justificamos de balances, la misma manera. claro, generalmente en los balances, no sepa, esto es a los fines prácticos, pero generalmente bienes de uso va todo en una línea, va el valor residual, que es el valor de origen menos la amortización. Y lo mismo ocurre con el activos intangibles, que va en una línea. Neteado, es decir, el valor de origen menos la amortización acumulada nos da el valor residual.
por eso transforma todo el rubro en crítico. No sé si quedó aclarado el punto. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos en la parte patrimonial y ahora nos queda ver la parte de lo que era, si era crítico o no crítico, para lo que es el estado de resultado. Bueno, para lo que es el estado de resultado, las ventas un poco está atado con créditos por venta. Eh, Habíamos dicho que, bueno, que la compañía registraba las ventas con la nota de pedido, lo cual no correspondía, sino que debía registrarla con el remito conformado. Entonces, bueno, eso la transforma en un área crítica. Puede ser que esté inflando las ventas o registrando ventas que no corresponden. Entonces, lo transforma en un área crítica. El tema de lo que es el impuesto a los ingresos brutos, habíamos visto que de acuerdo al enunciado la alícuota es del 3%, y al ver la variación vertical nos da un 2,5. Indudablemente hay un problema en la liquidación del impuesto, por eso transforma lo que es ingresos brutos en un área crítica. Lo que es costo de las mercaderías vendidas está relacionado con bienes de cambio, con la limitación de no poder tomar el inventario. Al no poder tomar el inventario puede haber problemas en existencias, en la evaluación del mismo. Entonces, bueno, pega o afecta lo que es el costo de venta. Para lo que es el resto de las áreas, para gasto de comercialización, está relacionado con lo que veíamos con los activos intangibles. En realidad no correspondía que active la promoción, sino debía ser considerado como un gasto comercial. Por eso, como que dentro de los gastos, omitió o es decir, en realidad activó algo que no correspondía. Entonces, eso lo transforma también en un área crítica que está relacionada con los activos intangibles. Lo que es amortización de bienes de usos, también está relacionado con la parte patrimonial, donde veíamos que, bueno, omitió la registración de la máquina y a su vez omitió la registración de la amortización correspondiente. Por ende, acá no vemos variaciones significativas en el cargo, entonces también afecta la parte de este rubro. Y acá lo que veo, que acá me quedó mal, pero yo lo voy a corregir. La parte de resultados financieros también se ve afectada, porque si recuerdan, faltaba el tema de los intereses. Entonces, al no estar registrados los intereses y el préstamo, como que también está afectando la parte de resultados financieros. Entonces también se transforma. La parte de resultados financieros también es un área crítica, por la omisión de la registración de la maquinaria, el préstamo y los intereses correspondientes. Bueno, esto para concluir lo que es área crítica. No sé si tienen alguna consulta o duda sobre lo que son las áreas críticas y cómo se van determinando. Tengo una consulta. Ingresos brutos, ¿por Sí. qué está dentro de gastos de comercialización? Ingresos brutos los tenemos. Vos me preguntás por qué no está dentro de comercialización, dentro del gasto de comercialización. Claro, ahí, bueno, en el ejercicio, pero eso no está dentro del cuadro de gastos, metido dentro de gastos de comercialización. Sí, sí, en los balances reales los vas a ver dentro de lo que son gastos de comercialización. Acá, a los fines prácticos del ejercicio, es como que separamos para, bueno, un poco para el tema de demostrar el control de las alícuotas y en este caso que había diferencia. Pero en la práctica real, cuando vos ves un balance, generalmente lo que es ingresos brutos está dentro de lo que es gasto de comercialización.
Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Cuándo es la fecha de parcial? Porque todavía no ha confirmado. Ayer hablé con Marcelo, me dijo que va a ser el parcial práctico la semana que viene, el miércoles 21. Me dijo que la práctica va a ser revisión analítica y bienes de uso. Entiendo que mañana tienen otra clase. Bueno, me quedaba, no sé si tienen alguna otra consulta, me quedaba ver el tema de lo que es índices, lo que es el índice de rotación de stock y de días calle. Ya la vez pasada lo habíamos repasado, lo habíamos visto, hacemos un repaso de cómo se calcula. Es un poco, estos índices un poco sirven para corroborar los datos que nos dice el enunciado. Para lo que es lo que es rotación de inventario, se calcula de la siguiente, bueno, la fórmula es la siguiente. Tomamos el saldo patrimonial de los bienes de cambio, dividido el costo por 365. En este caso, para lo que es el 2013, tomamos, vamos a ver, ¿cuánto era el saldo de bienes de cambio al 31 de marzo? Eran 150.000 pesos. Entonces el costo anualizado. Tengamos presente eso, para hacer el ratio del periodo corriente debemos tomar el ratio, la parte de resultado anualizado. En este caso son el 1.817.360. Hacemos la división y lo multiplicamos por 365. Esto nos da un ratio de 30 días. ¿Qué significa esto? Que el inventario rota en su totalidad cada un mes. Lo que vemos que a diciembre rotaba más rápido, en 10 días rotaba. Lo que es el índice de día calle es parecido. Tomamos lo que es el crédito por venta, dividido las ventas por 365. Vamos a ver cuánto es el saldo del rubro de créditos por ventas al 31 de marzo. Son los 430, 880. Entonces, dividido las ventas anualizadas, que son 3.494.920. Eso dividido por 365. Esto nos da que los días calles aproximadamente en promedio se cobran en 45 días. Si recuerdan un poco los datos del enunciado al principio, nos hablaba de que la gerencia había aumentado los plazos para las cobranzas, llevándolo de 30 a 60. Es un poco que esa política que tomó la gerencia se evidencia al realizar este índice, que si lo miramos comparativamente con diciembre, se ve un aumento. Luego, los índices lo que nos ayuda es corroborar también datos del enunciado. Bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre cómo es el cálculo de los índices. No es muy complejo, es aplicar las fórmulas y convalidar con los datos del enunciado, en este caso, por ejemplo, créditos por venta que van en la misma línea. Nos decía que se aumentaban los plazos de cobranzas y bueno, el índice refleja como que hay un aumento en los días de la calle. Diego, ¿podrás subir un poco la pantalla que quiero ver algo de arriba? Sí, sí. Ahí está bien. No sé qué. Sí, a ver, aguardando un segundo. Está bien, Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, y por último, como una prueba más de control, es
el tema de la evolución del patrimonio neto. La evolución del patrimonio neto siempre lo hacemos en un segundo. De la siguiente forma. La fórmula es la siguiente: el patrimonio del inicio menos la distribución de dividendos de corresponder. En este caso, bueno, acá faltó si hay más capitalizaciones, mejor dicho, aportes de capital. Y por último, lo que hace que nos varíe el patrimonio neto es el resultado del ejercicio. Para el caso del ejercicio actual, lo que hacemos es partimos del patrimonio del año pasado, que eran los 548.980, y el enunciado no dice nada, que hubo distribución de dividendos, entonces asumimos que no hubo. Después tenemos lo que son los aportes de capital, tampoco nos dice nada, por ende asumimos que tampoco hubo aporte de capital. Y después tenemos lo que es el resultado del ejercicio. Sumamos el resultado del ejercicio y llegamos a un patrimonio al cierre, al 31 de marzo, de 721.615. Eso lo comparamos con el patrimonio del enunciado y vemos que da igual. Entonces no hay problema en lo que es el patrimonio neto al cierre. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre el tema de evolución de patrimonio neto. Bueno, eso sería la resolución. Si no tienen dudas, sería un poco, esto sería la resolución del ejercicio que nos tocó hoy. Parecido, es decir, a lo que se le va a solicitar el parcial. Van a tener un enunciado, se le va a solicitar los puntos débiles y fuertes en función del enunciado. Luego se va a solicitar una revisión analítica, para la cual se van a solicitar que completen variaciones verticales y horizontales, no de la totalidad de los rubros, sino de algunos rubros puntuales. Tener presente para lo que es el estado de resultados, que siempre antes de arrancar a hacer las variaciones deben analizar los mismos y luego enunciar si son áreas significativas o áreas críticas. Las áreas significativas depende de si supera o no el 5% de la variación vertical del ejercicio que estamos parados, que estamos habituando. Y las áreas críticas va a depender un poco de los puntos débiles y de los datos del enunciado. Ángeles, ahí veo tu consulta. El enunciado va a ser en PDF, así que los cálculos los van a tener que armar, ¿cómo se llama? En planillas de Excel para después subir al campus. Así que es como que van a tener que completar los datos. Es decir, completarlo en este caso, por ejemplo, si le piden una variación, completar esa variación. Yo diría como consejo, no pierdan tiempo en decir copiar todos los datos. Los datos los van a tener enunciados.
respondan, ya sea, no sé, si se le pide la variación vertical y horizontal de, por ejemplo, caja y banco, por decir. Completen ese dato. No traten de volver a copiar todo el enunciado. Hagan los cálculos y completen y hagan la respuesta. Porque a veces ha pasado el cuatrimestre pasado que, no sé, ha habido parciales donde no llegaban con los tiempos por tratar de copiar todos los datos del enunciado. Es decir, completen lo que se les solicita. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, creo que tienen mi correo, por si les surge alguna consulta. A mí, me escriben a mí o a Julián, que también ha dado la parte de revisión analítica. Y nada, cualquier duda se las contestamos. Eh, para ese parcial, piensen que el ejercicio no sé, no va a ser tal cual a lo que vimos en las clases, pero la idea es esa, es un ejercicio donde, como les decía, determinen puntos débiles y fuertes y hagan una revisión analítica, vean variaciones verticales y horizontales, no de todos los rubros, de algunos rubros solicitados en puntual, y vean el tema de lo que es área crítica y área significativa. Bueno, si no tienen más consultas, concluimos la clase de hoy, y bueno, el parcial va a ser el miércoles que viene, 21. Y bueno, el tema de práctica de revisión analítica va a ser uno de los puntos.